Bendecidos con toda bendición en esta mañana. Les doy una cordial y bienvenida a mi canal, el canal de Enoch. Les saludo a cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesús, dándole gracias a Dios por todo. Gracias por guardarme, por cuidarme, gracias a mis ángeles, porque siempre están a mi lado. Y sobre eso va a ser el tema en esta mañana. Me tocó el ángel. Pero para eso también quiero leer una parte de la Sagrada Escritura que queda en Primera de Reyes, el capítulo 19. En la historia del profeta Elías. Voy a dar lectura en el nombre de Jesús, que dice así: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que estaba en Judá, y dejó allí su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y descansó, o dice descansando, morirse. Dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues ¿no soy yo mejor que mis padres? Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo: levántate, come, porque largo camino te resta. Hasta ahí voy a dar lectura a este lindo tema, que en la vida, por ejemplo, a mí me ha sucedido casi algo así mismo. Yo cuando conocí la palabra, sobre todo cuando yo recibí el Espíritu Santo, fui bautizado en el nombre de Jesús. Para mí era como ser un juego. Por eso dice el Juan Bautista, dijo: él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Eso era, hermanos, un poder, una fuerza, que cuando yo llegaba a un lugar que fui invitado y era todavía nuevo, era recién bautizado en el nombre de Jesús y recién bautizado con el Espíritu Santo, y los pastores, sobre todo el intendente o superintendente que dirigía a todos los pastores, porque yo ya estaba también bajo a cargo de una iglesia, porque era bien lejos, pero habían bastantes hermanos, entonces yo me quedé a cargo de eso. Y el superintendente dijo: ahora el hermano Nelson tiene la predicación en esta tarde. Hermanos, y yo sentía un poquito de temor, porque quien a veces no siente temor cuando son las primeras veces. Y me di un lugar por ahí, me puse a orar bastante. Le pedí al Señor que me dé palabra y me dé fuerza para poder llevar, porque yo me sentía algo así como temeroso, como cobarde. Pero eso me ayudó. Y cuando llegamos, ya pues los demás pastores eran ya viejos,
tenían experiencia, y yo decía, ¿por qué no los pone a ellos? Porque me pone a mí, que soy nuevo. Pero el superintendente se daba cuenta, porque yo venía de la ciudad de Machala, donde, claro, yo fui preparado ahí, yo tenía escuela, yo tenía palabra, pero nunca tenía la experiencia de haberme parado delante de una multitud de gente. Bueno, el pastor que dirigió el culto, ya cantaron himnos, ya oraron, ya leyeron la palabra, y dijo, ahora viene el hermano Nelson que va a traer la palabra. Y ya comencé yo a saludar a la gente y a leer la palabra de Dios, y en el momento que fui a orar vino un viento y se fue llevando todo lo que había a su paso. Gallinas, perros salían corriendo, hasta una troja de maíz la tumbó porque era en una casa de un bendecido, y el sim volaba también. Bueno, y yo no me acordé y seguí dando la palabra, prediqué, y después llamé a los que querían pasar adelante, y el dueño de casa, la mujer, también pasó. Y ella después, cuando ya terminó todo, contaba, dice, yo cuando el hermano se puso a orar sentí que algo salió de aquí, porque había gente que estaba enfermo, niños, tenían epilepsia, tenían muchas cosas por ahí. Entonces, en lo que nosotros comenzamos a reprender, había, claro, brujería, hechicería, amarres, todas esas cosas, como que lo desparpajamos al diablo, al demonio, y salió corriendo. Abba Padre. Les hablo así porque así fue mismo. Y así en cualquier lugar donde nos poníamos a orar, en una iglesia que le llamaban de Tunima también, e incluso hasta las bancas quedaban patas arriba, porque era como una dinamita, era como un estruendo. Y qué lindo que era. Cuando yo llegué también a la casa de un bendecido, lo mismo, toditos se derramaba el Espíritu Santo y comenzaban a hablar en lengua. Tan lindo, tan bello que era. Y así pasé mucho tiempo. Yo no tenía la experiencia que cuando yo le ponía la mano en la cabeza de un hermano o hermana, ellos caían abajo. A veces yo me quedaba pensando, ¿por qué será? Dios utiliza así las cosas. Dios utiliza de esa manera. Entonces, mucho tiempo yo estuve a cargo de una iglesia, después fui pastor en otra iglesia, pero ahí yo tenía 2 iglesias a cargo. Entonces, tuve un problema que también yo veo que, porque dice la Escritura que todas las cosas nos pasan y nos suceden porque tiene que serlo así. No es casualidad, ya está escrito. Es ahí entonces cuando me tocó salir. Renuncié y yo pasé afuera, vine aquí en Macará, comencé por un problema que tuve, me dieron así como una especie de disciplina de 1 año de prueba, pero yo aquí en Macará ya había abierto una obra de la iglesia pentecostal. Yo fui el promotor que abrí aquí en Macará, pero después me abrí porque por ahí mandaron un pastor, y ese pastor le faltaba escuela, colegio, le faltaba mucho, y yo comencé a exhortarle. Entonces más bien se enojó conmigo y me mandó sacando. Tuve yo mucho tiempo afuera, pero es ahí cuando yo comencé a buscar también en otras religiones. Estuve también creciendo en Gracia, es donde hay una iglesia que solamente ellos ya no utilizaban de prédica ni de los demás hermanos que prediquen, sino solo escucharle la voz del que decía que era Jesucristo hombre. Pero además de eso, que él puso fecha, y la gente así todos se acomodaban y en una pantalla veían el mensaje que él daba. Esto a mí también ya me comenzó a incomodar, porque cuando el don está en uno, cuando uno va a predicar o profetiza, como dice
la Biblia cuando reciben el Espíritu Santo, yo no me sentía bien ya. Y mayormente cuando dio fechas, porque a mí ya me había pasado. Y cuando daba fechas, él daba hasta el conteo regresivo, el año 2012, en junio, y no pasó nada. Entonces que él en esos tiempos se escondió, con la esposa desapareció y salió como a los 2 meses, pero cuando vino los 2 meses vino ya un poco hasta enfermo, porque creo que murió de cáncer por ahí. Y esto a mí me desanimó totalmente. Y aquellos bendecidos de Loja que me dieron el mensaje no sabían cómo excusarse o cómo disimular el asunto. Hubo una bendecida por ahí que me llamó cuando José Luis de Jesús ya murió. Y a los 3 días me llama media como desesperada. Dice: hermanito, ya está transformado José Luis. Mejor yo le corté el teléfono y no le dije nada, porque yo ya les había advertido cuando ellos me llamaban que vaya a la ciudad de Loja en junio, porque iba a ser la transformación. Yo no me fui porque en mi mente yo sabía que no iba a pasar eso, porque ellos pensaban que la transformación iba a ser algo así, que ya iban a cambiar y tenían otra forma, y no es eso. Si yo a la Escritura ya le venía entendiendo, por eso es lo que Cristo, él prometió derramar el Espíritu Santo. Él dijo: no se muevan de Jerusalén hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Y él dijo también: yo me voy y a mí no me veréis más, pero en otra parte dijo: me voy y volveré a venir. Entonces los ángeles también, cuando Cristo fue, dice que después que había resucitado estuvo 40 días con ellos, y cuando fue llevado y ocultado en una nube, dice que se aparecieron 2 ángeles, se pusieron en pie y dijeron: ¿por qué habéis quedado mirando al cielo? Este Jesús, así mismo como ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá otra vez como lo habéis visto. Y por ejemplo la gente, ellos entonces esperaban. La mayoría de membresía de hermanos siempre lo han esperado, que él va a venir así, de esa manera, de esa forma, y no es así. ¿Cómo nosotros lo entendemos? Por ejemplo, el apóstol Pablo en Romanos dice que el Espíritu Santo es el que gime dentro de nosotros y por la cual nosotros nos consideramos hijos, y nuestro espíritu clama a Dios con gemidos indecibles, que después terminamos hablando: Abba, Padre. ¿Ah? Porque él sabe pedir como conviene. Y en el libro de Gálatas, el capítulo 4, verso 4 mismo, dice que es el Espíritu de Cristo que ya está en nosotros. Entonces, ¿para qué lo estamos esperando así? Hasta el apóstol Pablo mismo lo esperaba, pero en cambio en su escritura, en lo que él habló, ya dejó diciendo eso. Bueno, para mí entonces fue como un poder que yo tenía, como habían sanaciones, milagros. Una bendecida que sufría de esquizofrenia mismo es la palabra. Después, cuando comenzó a llegar y le impuse las manos, le pasó totalmente. Un bendecido sufría de epilepsia y le pasó también al contado. Eran cosas, hermanos, que sucedían así, con un poder, porque el poder está en Dios, el Espíritu Santo que él derrama sobre sus hijos, y el poder de la palabra, el poder del nombre de Jesús. Yo les había contado que cuando la muerte me la quería llevar a mi hija, y yo la pude ver, y yo reprendí y dije: en el nombre de Jesús, la muerte desapareció. Y mi hija le pasó la fiebre y al otro día estaba buena y sana. Y nunca más ya se comenzaron a enfermar, porque era como costumbre. Yo me iba de viaje porque yo, les cuento, tenía 2 iglesias más a cargo. Yo tenía que salir y me demoraba 2, 3 días en estar por ahí visitándolos a los hermanos y a las iglesias, y regresaba y tenía que caminar a pie. Era muy lejos. Pero cuando yo venía, mi señora decía: mis hijos se enfermaron.
les pegaba fiebre, cualquier cosa, pero cuando yo llegaba estaban enfermos. Pero les pasaba. Y ya era varias veces, pero hasta la última vez que yo pude verla a la muerte. Y la deseché en el nombre de Jesús. Abba Padre, miren ese poder, esa fuerza que está en el nombre. Por eso dice la Escritura que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doblara toda rodilla de los que están arriba en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en las aguas. Dice que Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que ya había hablado. Abba Padre. Esto está en Filipenses el capítulo 2. A los bendecidos que quieran buscar esta cita. Hechos 4:12 también el apóstol Pedro también dijo lo mismo. Es que en ese nombre hay poder, hay fuerza, hay victoria. Una vez a mí me tocó luchar con el demonio porque yo, como les contaba, era la primera vez cuando yo estaba todavía a cargo de un pastor. Yo manejaba una iglesia, pero un pastor, el presbítero, era el que yo estaba bajo la vigilancia de él. Y había una reunión en Quito, y era reunión de pastores, pero este pastor, el presbítero, tenía el superintendente que estaba a la cabeza de él. De ahí va el que está arriba en Quito, el misionero. Entonces el pastor me había dicho a mí, o el presbítero, vamos a Quito. Pero este era solo para pastores, presbíteros y los que estaban más arriba, pero para mí no. Pero el pastor me invitó, yo me fui, y cuando estaba en Quito el superintendente me vio y dijo, ¿y a usted quién le ha dicho que venga? Esta es solo reunión de pastores. Y yo me sentí un poquito mal y todavía dijo, ya lo voy a poner en disciplina, dijo, unos 15 días. He hecho el bravo ahí. Entonces, y agarró y se fue. Y yo dije, ¿y ahora va? ¿Qué pasó? Me metí en un lugar, era adentro, había un garaje de carros donde estaba escondido. Me puse a orar, pero también lloraba con sentimiento. Cuando de repente vino el diablo y comenzó a volar así. En esa sala comenzó, y todo era velludo, no pisaba la tierra, sino que volaba. Y yo ya me acordaba y comencé a reprenderlo en el nombre de Jesús. Pero no se iba, solo se daba la vuelta así. Y se me quería pegar y agarrarme, y yo reprendía en el nombre de Jesús. No se iba. Y se me quería pegar, y lo que se me quería pegar era un espíritu de homosexualidad que había ahí en esa iglesia. Porque se me quiso venir directo así a besarme acá. Y yo no me dejé. Esto va a hacer temblar a los bendecidos, pero es una realidad. Y salió de mi boca una palabra que yo le dije, Satanás, que Jehová te reprenda. Y ahí agarró y se fue. Yo me paré, dejé de llorar y bueno, dije, ya pues, esta es una lucha. Y cuando más bien yo salgo afuera, un pastor lo habían mandado a buscarme diciendo que yo estaba ahí porque ya estaba en la reunión, era solo reunión de pastores, y como ese individuo me dejó hablando, yo me fui por allá. Yo me sentí un poco bajo porque todavía estaba recién, no tenía tal vez un año de lo que era pastor. Entonces viene un pastor buscando, dice, hermano Nelson, aquí estoy. Dice el misionero que vaya. Y en lo que yo fui, pues ya estaba a la vez, y vino el misionero y me dio justamente el beso aquí. Porque aquí en América, en el Ecuador, no tenemos esa costumbre de dar el beso, pero él, como es de otro país, era de Norteamérica, ellos tienen esa costumbre, y ahí lo sentí yo. Y bien
yo sé que en Estados Unidos hay se mueve el homosexualismo, pero bueno, eso yo lo dejo a un lado, porque pero yo ya lo había reprendido también, y todo se me convirtió para bien, porque en esa vez dijo el misionero, se llama John Lasseter, no sé si hasta ahora estará todavía, dijo, le vamos a dar una licencia al hermano Nelson, ya como pastor, y todos aplaudían, y todos, para mí, más bien la tristeza se me convirtió en alegría, y este otro hermano estaba sentado ahí así, más bien abajaba la cabeza y estaba como bravo, enojado, porque lo que él me dijo no le salió como él era. Por eso yo un día dije en un video, porque yo he comenzado a ir, porque ahí está mis hijos, mi ex mujer, ahí está mis hermanos, mi familia, bueno, ellos me invitan y yo me voy. Pero quiero hacerles ver una cosa, que yo no llego porque todo está perfecto en la Iglesia Pentecostal Unida Internacional. Siempre tiene sus fallas, siempre hay copias de las demás religiones que han venido. No todos ellos van a estar perfectos porque son bautizados en el nombre de Jesús y reciben el Espíritu Santo. Vámonos acomodando ya a la gracia. Y la gracia es gracia, que nosotros somos salvos gratuitamente, porque el apóstol Pablo lo dijo. Además de eso, él dice que nosotros ya somos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Pero él dice, lea Hebreos, el capítulo 6, verso 1 y 2, dice, dejando los viejos rudimentos de la doctrina de Cristo, de la imposición de manos, de bautismo, porque eso todavía lo practica la Iglesia Pentecostal. Miren, yo les hago ver esto. No crean que tal vez porque ya son misioneros, pastores o ya son ancianos en la iglesia, lo van a tener todo. O no crean porque yo sigo llegando, yo llego ahí porque tengo amigos, nos queremos mucho, nos llevamos bien, mi hija también se siente bien. No crean que yo todo lo acepto, que todo está en una normalidad, no. Y pueden necesitar un consejo de esta humilde persona. Puede ser como el rey, el Acab. Bueno, no me acuerdo cómo era el que había un jefe en Siria que era el capitán del ejército, imagínense, pero el rey acá lo tenía él como principal, y era bueno, dice, pero era leproso. Y ahí había una criada de Israel que estaba a los pies de la mujer de él, y esta criada le dice, en Israel hay un profeta, el profeta Eliseo, si mi señor fuera allá, si mi señor, ellos siempre se trataban así en ese tiempo, y le pidiera a él, y él lo sanaría, dijo. Y cuando ella oyó esto, mandó jefes al rey de Israel, y el rey se enojó y todavía le mandó regalos así, dijo, ¿cómo va a ser esto? Y todo, y rasgó sus vestidos. Y entonces hubieron unos criados que le dijeron, no sea, déjelo venir para ver, porque aquí hay un profeta que es Eliseo. Entonces el rey permitió eso, y cuando fue el capitán a donde Eliseo para que Eliseo saliera y lo saludara y lo sanara, y no fue así. Eliseo solamente le mandó a decir, métete en el río 7 veces y serás curado de tu lepra. Cuando este capitán oyó eso, se enojó y dijo, ¿cómo va a ser si allá en Siria hay mejores ríos, mejores aguas, y yo puedo zambullirme ahí, me voy a estar metiendo en este río? Y agarró y se fue. Pero más allá también los criados que iban con él le dijeron, mi capitán o mi señor, revea, puede ser que lo que le dice el profeta sea una verdad. Y dice que se regresó y comenzó a meterse en el río, y cuando se metió en el río
las 7 veces salió y su cuerpo quedó, dice, la piel como la piel de un niño. Abba Padre, porque era la voz del profeta Eliseo. Y figúrense que el profeta Eliseo no salió ni a verlo, pero esa es la palabra de un profeta, porque el espíritu de Elías, como dice ahí, quedó en Eliseo. Y entonces dice que se fue agradeciendo mucho, quiso darle muchos regalos, lo que había traído él en sus caballos, en sus camellos, pero Eliseo no le recibió porque era de un hombre que era leproso. ¿Qué significaba eso en Israel? Que la lepra se le pegaba a él. Por eso un criado que salió de ahí de Eliseo y fue y lo hizo parar y dijo, Eliseo mandaba a decir que ahora sí necesita, y entonces él agarró y le dio las mudas de vestir y los ciclos de plata, y se volvió, y después Eliseo, como era profeta, se dio cuenta, dijo, ha sido atrás de él y he recibido lo que él ofreció, y él le mintió que no, pero como era profeta le dijo, esa lepra que salió de él te pegarán a ti y tu familia para siempre. Y desde ese momento quedó leproso. Es que por eso Eliseo no le recibió. Miren todas estas cosas. Yo les hago ver a los hermanos, a los bendecidos, a la iglesia pentecostal, que está siguiendo todavía rudimentos. Si queremos ser una iglesia limpia, una iglesia de Dios, que estamos bajo la gracia, sigamos el evangelio de la gracia, que está constituido en las 14 epístolas del apóstol Pablo. Lo está hablando Enoc. Y ya les dije, si yo llego no es porque yo todo estoy de acuerdo. Yo llego, incluso a mí me gustan las alabanzas, me gusta alabarle a Dios, me gusta danzar, me gusta como alaban a Dios. Pero recién oí una hermana que decía, perdóname Señor, cuando estaba orando. Si Dios ya la perdonó hace tiempo, ¿para qué tenemos que estarle pidiendo perdón a Dios? Si Dios ya nos perdonó. Lea Hebreos el capítulo 9, verso 26. ¿Qué dice ahí? Que Él ya quitó el pecado de en medio. Y si quitó el pecado de en medio, ya no hay pecado. ¿Por qué le vamos a estar pidiendo nosotros a Dios que nos perdone si ya nos perdonó? Abba Padre, todo está ahí. Dice Romanos 7:8 que sin la ley el pecado está muerto. O todavía ustedes están bajo la ley para que sigan diciendo que hay pecado y estemos rogando a Dios que nos perdone. Miren, son cosas que nosotros podemos avanzar, pero en el transcurso de la vida hay veces que la gente en un momento queda como vacío, queda como cansado y vuelve como una depresión y nos cansamos en este camino. Miren, ahí está el ejemplo del profeta Elías, que él era un profeta tan poderoso que se enfrentaba él solo para 450 profetas de Baal, y todavía los increpó y les dijo, si su Dios es el Dios verdadero, vamos a hacer aquí un sacrificio. Y dice que los obligó a hacer un sacrificio de un buey, porque ese era en el pasado, y los dejó a ellos primero que hagan, y dijo, cualquiera, el Dios que responda con fuego, ese es el Dios verdadero. Y dice que ellos ya partieron el buey, lo pusieron ahí bajo la leña y no hubo nada. Y él se les burlaba y les decían, porque ya pasaba el mediodía, bueno, griten más duro. Se zanjaban, se cortaban los brazos, pero no pasaba nada. Bueno, llegó un momento que dijo, ahora sí ya es mi turno, y mandó a sus criados y partió el buey y lo puso en pedazos encima de la leña, y después cavó a los lados, todavía dice que cavó una zanja y lo llenó de agua. Y después de llenar agua, esto significaba, era porque el fuego no, cuando hay agua, el fuego no puede operar ahí, porque el fuego se apaga, o sea, la candela se apaga cuando hay agua. Pero llegó el momento en que Elías
dobló sus rodillas y le pidió a Dios y dijo: ahora sí, Dios, respóndeme con fuego para que estos vean que tú eres el Dios verdadero. Y dice que cayó como una especie de fuego y comenzó a quemar el sacrificio, y siguió quemándose y quemándose hasta por último dice que hasta lamió las aguas de lo que ellos le habían puesto en la zanja. Abba Padre, este era el Dios que respondió a Elías, el mismo Dios que tenemos nosotros. Por eso yo le doy este testimonio. Yo le hablo así. Cuando el demonio me quería agarrar y no me quería dejar, yo lo reprendí y le dije: Satanás, que Jehová te reprenda, porque así estaba escrito en la escritura, en el antiguo pacto. Porque en cualquier parte de la escritura dice: mi nombre es Jehová, yo soy el Salvador del mundo, y sobre mí no hay otro nombre. Pero eso era porque todavía no estaba revelado el nombre del nombre de Jesús. Pero cuando ya era que venga Jesucristo, entonces el ángel le dijo a María: darás a luz un hijo y su nombre se llamará Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Porque la palabra Jesús significa Salvador. Entonces miren, todavía hay esto que yo todavía no les he contado. El verso 7 dice: y volviendo el ángel de Jehová, dice que cuando Elías salió a Horeb, dice que se echó debajo de un enebro porque él tenía miedo cuando esta reina Isabel le había mandado un mensaje que lo va a matar, lo va a destruir, se va a vengar por la muerte de los 450 sátrapas. Dice que Elías tuvo miedo y salió, y ahí le dijo a Jehová: ¿qué tengo yo ahora solo? Todos los profetas, ellos los han matado, todos los profetas han muerto, solo yo he quedado yo. ¿Qué tengo yo y mis padres? Pero él no sabía que él era el mayor profeta de todos. Se durmió, pero vino un ángel. Miren aquí la figura cómo es. Dice que vino un ángel, lo despertó y le dijo: ahora come y bebe. Y cuando dice que él miró a la cabecera, ahí estaba una torta cocida. Miren en el rescoldo. Cuando uno tiene hambre, ¿no es cierto? Hambre y sed, y todavía había agua, comió, pero él siguió durmiendo. Y la segunda vez lo tocó. Pero voy a leerlo para que quede bien claro desde el verso 5. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volvió el ángel a la segunda vez y le tocó diciendo: levántate, come, porque el largo camino te resta. Yo siempre les he contado, es ahí, ¿sabe por qué le pasó esto a Elías y por qué está escrito también en la Sagrada Escritura? Sabemos que cada uno de nosotros tenemos un ángel, y ese ángel no nos va a desamparar, ese ángel no nos va a dejar. Yo le contaba que una vez mi señora me exigía que me vaya a Quito, porque nosotros teníamos negocio de sábanas y las sábanas ya se habían acabado y los clientes venían y querían más, y ella ya tenía el dinero. En ese tiempo era en Sucre, tenía más de 6 millones de Sucre. Bueno, yo ya veía que, pero en mi mente no me nacía irme y no sabía por qué era. Tenía algo así como que no. A mí que me gustaba viajar y me gustaba irme, siempre me ha gustado a mí viajar en carro, pero en esa vez no me nacía. ¿Qué hice yo? Me fui a orar, y después que iba a terminar la oración, alguien como que me puso aquí la mano y me dijo: más después. Entonces yo me paré y me fui a mi señora y le dije: no me voy, porque oí una voz que me dijo: más después. Saqué la plata, porque la plata yo la tenía en la mochila porque yo iba a viajar, y agarré y le di a ella: ten esa plata ahí. Los sacos también saqué y los puse por allá.
y venimos, y acá arriba tenía que viajar a las 8 de la mañana, pero ahí ya venimos aquí, siempre, entre las 10 de la mañana me vinieron a avisar del banco que me han adelantado 2 cheques, y justo que los 6 millones me cubrían ese dinero, y si yo viajaba, yo me iba de viaje, ¿cómo cubría esos cheques? Esa era la voz del ángel que me habló. Así me ha hablado el ángel muchas veces. Cuando me iba a votar el alcalde donde yo trabajaba, el ángel me dijo, porque yo seguía así pensando y trabajando, dije, bueno, gracias a Dios, porque estoy aquí empleado, estoy trabajando. Oí la voz que me dijo, te van a votar. Y por segunda vez me dijo, te van a votar. Entonces, como yo ya le conocía esa voz, dije, bueno, a lo mejor estoy haciendo mal. Traté de alargar más las horas, de hacer bien las cosas, pero no fue ahí en la alcaldía, porque era otro alcalde el que me había puesto ahí para que yo trabaje. Cuando vino otro alcalde que no era del partido donde yo fui y no era de la condición de lo que yo fui, ese vino y me votó. Ahí se cumplió la profecía la que yo escuché. Y fue esa misma voz que me habló y dijo, tú eres Enoc. Yo miraba así, no había nadie, pero la voz me seguía diciendo, tú eres Enoc. Es por eso que yo de ahí afirmo que mi nombre celestial es Enoc. Mi nombre terrenal es Nelson Falvio Elizalde Granda, pero mi nombre celestial es Enoc. Porque cada uno de nosotros tenemos otro nombre, el nombre celestial. Y ese nombre alguna vez Dios le va a revelar, o algún profeta, o algún iniciado que haya ahí en su barrio, en su pueblo, en su país, se lo va a revelar. O si no hay quien se lo revele, se lo va a revelar el ángel, pero así es. Yo siempre he trabajado de guardia, y una vez tenía el celular ahí al ladito, pero estaba escuchando música, pero el sueño me ganaba. Me ganaba el sueño y me había quedado dormido así, y el celular ahí, y yo sentí que alguien pasó y me topó aquí así la rodilla, y pasó y yo lo miré. Yo me sonreí porque dije, es algún amigo que me está tocando porque estoy dormido. Cuando lo miré, un ángel vestido de blanco pasó como 3 metros y desapareció. Creo que a Moisés le pasó lo mismo, porque dice que él a Dios lo vio de espaldas. Y aquí dice la escritura que el ángel le tocó a Elías y le dio de comer todavía. ¡Ah, Padre! Y Elías comió y se siguió durmiendo, porque tal vez con todo lo que había pasado, porque él cuando tuvo este desafío con los 400 profetas de Baal y los decapitó todavía, después resultó muy cansado. Y cuando estaba cansado, esta mujer, Jezabel, le manda esa amenaza, y él ahí tal vez estuvo un poco desprevenido o cansado, ¿cómo sería? Le tocó huir. Él decidió huir. Dice que dejó a su criado y se fue más allá, a Oreb. Por eso la escritura dice el monte de Oreb. En el monte de Oreb es cuando Elías tuvo el encuentro otra vez con el Señor, porque él después que salió y el ángel le dijo, come, porque el largo camino terrestre dice que él comió y se fue y llegó al monte de Oreb, se metió debajo de una cueva a descansar ahí, y ahí tuvo un sueño, y en el sueño dice que veía un trueno, pero ahí no estaba Dios, veía un fuego y ahí no estaba Dios, veía un terremoto, un temblor, y ahí no estaba Dios. Después vino un silbido y era un torbellino, un viento suave, y es ahí cuando Dios le habló y le dijo, ¿qué haces ahí, Elías? Regresa otra vez a tu tierra. Tal vez a usted no le haya pasado así en la vida, porque a veces nosotros recibimos la palabra de Dios con gozo, con alegría, sentimos ese poder, esa fuerza, nos sentimos todos revestidos de ese poder, del poder del Espíritu Santo, hablando en otras lenguas, haciendo sanidades, toda clase incluso de milagros. Pero hay un momento como que nos cansamos y como que nos aflojamos. A mí me ha pasado esto también.
Por eso yo en estos días como que la mente me hablaba y me decía, anda otra vez, porque en la Iglesia Pentecostal Unida Internacional no es que tienen, sino que es un derecho que Dios nos dio a nosotros de recibir el Espíritu Santo, y en eso ellos están muy bien, porque yo ahí fui a lo que recibí el Espíritu Santo, y todavía el apóstol Pablo reafirma en Romanos, el capítulo 6, no sé si lo tengo por aquí a mano, pero voy a verlo mejor para leerlo. El apóstol Pablo, él habla que nosotros, mire lo que dice, porque aquí la mayoría de la gente piensa que tiene pecado, porque aparentemente, como dice, pecaremos para que la gracia de Dios abunde, en ninguna manera. Voy a leerlo bien, pero en el verso 3, póngale atención usted. En el verso 3, ¿qué es lo que dice? Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia de Dios abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo murió y resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, y gracias, por eso yo le contaba a ustedes que yo fui bautizado, y esto también es algo, pero esto fue parte, digamos, cuando todavía yo no conocía el Evangelio de la Gracia, porque después el apóstol Pablo dice que ya el bautismo es un rudimento, pero esto él lo dice después que fue llevado al tercer cielo, o cuando fue llevado al paraíso. Dice que él, cuando llegó allá, le dieron a oír palabras inefables que él no las podía contar en ese momento. Entonces, mis hermanos, por eso, pero yo hago valer el bautismo que yo tuve en el nombre de Jesús, lo que yo les había leído ahí en Romanos, los que hemos sido bautizados en su nombre, dice. Hemos sido bautizados en su muerte, porque así como Cristo murió y resucitó, nosotros también andemos en vida nueva. Abba Padre. Abba Padre es lo que dice también en Romanos el apóstol Pablo, que va a haber un pueblo que va a clamar Abba Padre. ¿Y cómo le digo yo? Mire, porque el apóstol Pablo también bautizó. Dice que cuando se encontró a un grupo de hermanos de bendecidos, les preguntó, ¿en qué pues fuiste bautizado? Y ellos dijeron, el bautismo de Juan. ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creíste? Ellos dijeron, ni siquiera hemos oído. Voy a leerlo para que quede la cosa bien claro. Dice, aconteció entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizado? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaron en lenguas y profetizaban. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Un día de esto yo estaba escuchando un mensaje que predicaba un pastor pentecostal, un lindo mensaje, porque a mí me gusta también escuchar la palabra, escuchar los mensajes. Y vienen aquí unos bendecidos que vienen a jugar casino y son un poco así cristianos, que vinieron de la Universidad de Loja,
y ellos han sabido llegar en una iglesia por ahí evangélica, que es una iglesia trinitaria, y cuando oyeron el mensaje, porque estábamos escuchando, estábamos jugando casino, y ellos me dicen, pero esos son del Jesús solo. Y yo le digo, ¿cómo así Jesús solo? Es que ellos solo creen en Jesús, no creen en el Padre y en el Hijo y en el Espíritu Santo. Entonces yo le dije, estás equivocado vos. Porque creyendo en Jesús, creímos en el Padre y creímos en el Espíritu Santo. Porque Jesucristo prometió enviar el Espíritu Santo, ¿no es así? Y Jesucristo le dijo a Felipe, porque cuando Cristo le hablaba del Padre, Felipe le dijo, bueno, tanto hablas del Padre, muéstranos al Padre y nos basta. Esto está en Juan, el capítulo 14. Así le dijo, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Qué le dijo Jesús a Felipe? ¿No crees que el Padre está en mí y yo en él? Las palabras que yo las hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí. Abba Padre. Entonces, en Cristo estaba el Padre, estaba el Hijo y estaba el Espíritu Santo. Por eso dice que cuando Juan el Bautista lo bautizó a Jesucristo y él salió a la orilla, vino el Espíritu Santo en forma de una paloma y se reintegró en él, y oyeron la voz que dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, a él oíd. Abba Padre. Y aquí dice que ellos fueron bautizados en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cómo? ¿Quién los bautizó? Tal vez el apóstol Pablo llevaba bautizantes o pastores, o fue el apóstol Pablo mismo, pero dice fueron bautizados. Lo voy a leer otra vez para que todo quede bien claro. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Abba Padre, esta es la esencia de recibir el Espíritu Santo, hablar en otras lenguas. Porque este mensaje, ¿quién dice aquí? Lo explicó Pablo. Porque a mí me había reprochado un bendecido de creciendo en gracia que no esté hablando de recibir el Espíritu Santo, porque eso ya pasó. Y a lo mejor para él no estaba en el apóstol Pablo, porque José Luis de Jesús nos enseñó que la gracia estaba constituida en las 14 epístolas del apóstol Pablo. Entonces quitémosle esta partecita. O en Primera de Corintios, el capítulo 12, también quitémosla, donde dice el apóstol Pablo que los dones fueron dados por el poder del Espíritu Santo. ¿Qué más claro canta un gallo? Y para eso vengo yo como Enoc, para hacerles entender estas cosas. Cualquier iglesia o denominación por ahí que diga que no, que eso del Espíritu Santo fue solo para los apóstoles o en el tiempo pasado, mentira. Esto es para ahora. Y esto es lo que dijo el profeta Joel: habrá lluvia temprana y tardía a su tiempo, porque desde el Pentecostés, cuando se derramó el Espíritu Santo, ya hubo también ahí, pero pasó un tiempo. Miren que todo es así. Y ahora en estos tiempos se derrama también el Espíritu Santo. Abba Padre, está derramándose. Miren, yo siento ese poder. Me escapo de ir hablando en lenguas, porque esta es la manifestación, este es el poder del Espíritu Santo. Es lo que uno recibe, esa fuerza poderosa. Por eso es lo que yo le dije a un bendecido por ahí que me mandó un mensaje, y yo le hablaba esto de la palabra de Dios, y él dice: vamos al Perú a ver las hembras. Y yo le digo: no, hermano, ya me estoy cansando de esto. Quiero volverme a Dios de todo corazón. Quiero sentir, porque dice Dios que el Espíritu Santo nos fue dado como sello de Dios. Estas son las arras. Lea Efesios, el capítulo 1, versos 13 y 14. Dice que nosotros desde que creímos, o sea, el apóstol Pablo le dice a los Efesios eso, porque él vio clarito que cuando él fue, recibieron el Espíritu Santo, hablando en otras lenguas. Si nosotros vemos el verso 20, el verso 10, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que
habitaban en Asia, judíos, griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Por eso yo le doy testimonio que cuando yo llegaba a un lugar, los espíritus malos salían corriendo de ahí, corrían los perros, las gallinas, lo que había, hasta el zinc volaba, porque ese es cuando están apoderados los espíritus. Miren, cuando no ha habido estas organizaciones, estos recintos, estos pueblos han estado plagados solamente de religión, porque la religión no es nada delante de Dios. Y solamente lo que ha habido ahí son brujerías, hechicerías, demonios que han estado apoderándose de la gente. Y cuando nosotros llegamos con esta palabra poderosa, que es el nombre de Jesús, los demonios salen corriendo. Aquí dice que cuando el apóstol Pablo estaba en esos lugares, la gente solo con llevar sus trapos, sus delantales, la gente salía curada. Qué bello. Mire todavía cómo sigue diciendo el verso. Ya habíamos leído eso. Todavía más allá dice que ellos magnificaban a Dios. Bueno, dice acá arriba, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así creían y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en su espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma, o irse a Roma. Y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia, donde ellos estaban. Entonces, mis amados bendecidos, mis amados hermanos, esta es la palabra que yo les traigo, y este es también haciendo énfasis de lo que habíamos leído, lo del profeta Elías, que cuando Dios le salió también al encuentro y le dijo, vuelve nuevamente a Jerusalén, porque Jerusalén es la tierra de Dios, es la tierra prometida, la que Dios le había prometido incluso a Abraham cuando salió de Ur de los Caldeos. Y Abraham no era cualquier persona, él era un hombre rico que tenía bastante ganado, bastante camellos, bastantes ovejas, toda clase de eso tenía 318 criados, y él era un hombre fiel a Dios y creyente a Dios, y por fe dice que salió a la tierra prometida, la tierra de Canaán, que ahora es el pueblo de Israel. Y así mismo le dijo la voz a Elías, vuélvete a Israel. Gracias a Dios, mis hermanos, es por eso que el mismo consejo me lo dice a mí. ¿Por qué vuelvo también a la iglesia pentecostal? Aunque yo les hice ver que no todo estaba perfecto ahí. Hay cositas que tienen que madurar, las que yo he madurado más bien. Pero ahí se recibe el Espíritu Santo hablando en otras lenguas. Y no es eso. Si algún día aquí en mi pueblo donde yo vivo, y ya me han habido hogares que me han mandado a invitar para que les hable la palabra, si algún día se derrama el Espíritu Santo, yo voy a seguir administrando ciertas obras. Porque ahí en la iglesia pentecostal se mueve un espíritu de celo. Cuando ven que un hermano, un bendecido, comienza a superar, hay el celo hay ese bichito de la envidia también. Y eso estoy hablando solo arriba en la cúpula, a donde están los pastores.
no en la membresía, no en los hermanos. Ellos no tienen nada que ver. Es arriba, porque yo estuve ahí. Un hermano que tiene un vocabulario, que tiene un mensaje como evangelista, le comienzan a tirarle envidia. Entonces yo sigo llegando, pero con mucho cuidado. El ángel me dice, frénate, porque hay veces que yo quiero darle libertad al Espíritu Santo para comenzar, pero él me dice, será el momento cuando yo comience a danzar, comience a brincar, porque esto es lo que dijo el salmista: te alabaré y saltaré, confesaré tu nombre en medio de grande congregación. Saltaré como becerro de la manada, brincaré, danzaré en el Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Lléname de tu presencia. Quiero ser lleno del Espíritu Santo. Donde yo llego, causo impresión. Donde yo llego, si hay gente enferma, se sana. Si hay gente con fiebre, se sana. Si hay con diversas enfermedades, se sanan. Si hay paralíticos, cojos, se levantan. Porque en mí está ese poder del Espíritu Santo. Abba Padre, en mí está el poder. Nosotros llevamos ese poder en el nombre que es sobre todo nombre. Hasta ahí los dejo, mis hermanos. Estaré con ustedes hasta otra oportunidad, si así Dios lo permite. Muy buenos días. Permiso, mis señores.